Nuestro siguiente invitado acá en Vida Conciencia, un médico que terminó viajando a lugares donde muy poca gente quisiera ir, de pronto conocer sí por curiosidad histórica, pero por asuntos de seguridad y por los niveles de violencia seguramente que no. Este médico terminó haciendo trabajo periodístico de guerra, cubriendo conflictos armados. Nuestro invitado es médico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, PhD de la Universidad Complutense en Madrid con la tesis La salud como derecho humano. Ha escrito diferentes libros de diferentes temas y ha estado cubriendo, atención donde les voy a contar dónde ha estado nuestro invitado, cubriendo y haciendo informes especiales en Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Sri Lanka y bueno, y entre otros países. Quiero dar la bienvenida a Víctor Correa de Lugo. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, Camilo, por la invitación. No, pues bueno, maravilloso poder conversar contigo de tantos temas y tantas experiencias que seguro has acumulado. Y yo creo que la primera pregunta obligada es, cuéntanos cómo un médico, cómo es ese orden de las cosas, ¿no? Un médico termina haciendo este tipo de trabajo, que además, sin duda, también es labor humanitaria, esa labor de informar cómo se vive, cómo se experimenta el conflicto armado. ¿Cómo es esa historia? Yo empecé dirigiendo el periódico mural del colegio de la secundaria, así que la vena periodística la tengo desde muy joven y me cofinanciaba la carrera de medicina escribiendo crónicas para una agencia internacional mientras estudiaba en la Universidad Nacional. Entonces, realmente fui primero periodista en ejercicio que médico y mi gran pasión siempre ha sido escribir, ¿no? Entonces, aprender a saborear las palabras fue una cosa muy temprana y a comunicarme con ellas. Entonces, bueno, finalmente yo creo que he logrado madurar después de muchas décadas un discurso propio frente al periodismo. Sí, yo creo que el fondo que tienes en este momento que lo están viendo los televidentes, los libros, cámara y además esas fotos, imágenes impactantes como la que tienes ahí detrás tuyo, definen gran parte de lo que has hecho en tu vida. Víctor, curiosidad, ¿cómo surge esa afinidad por explorar la antigua tierra de los filisteos, la Palestina? ¿De dónde te surge ese vínculo por viajar hasta estas tierras y explorar su conflictividad social? Es curioso, yo crecí en un barrio que se llama Palestina, más exactamente Palestina Bosa, que queda al sur de Bogotá. Entonces yo en mi infancia siempre tuve en la boca la palabra Palestina. Cuando terminé mi doctorado en Madrid, una ONG me propuso irme como trabajador humanitario y había una lista de 8 destinos, uno de ellos era Palestina y evidentemente me fui para Palestina. Y les decía, yo soy palestino, pero palestino de Bosa, en Bogotá, Colombia. Ok, palestino de Bosa, pero terminaste literalmente ya inmerso, no solamente en este conflicto de la región del mundo, sino de todos estos que enunciaba arrancando este bloque del programa. Víctor, explícanos un poco cómo se estudia un conflicto. Y hay un asunto aquí, una variable, ¿no? Un matiz que tienes particular. Y es que un asunto es sentarse en internet y explorar y buscar la historia de Pla o abrir un libro, pero la otra es estudiar un conflicto untándose del barro de la historia. ¿Cómo es esa experiencia? Yo creo que cuando mis estudiantes, yo ya no ejerzo la docencia universitaria porque me he dedicado plenamente a escribir, me preguntaban cómo se hace, yo les decía, se coge un K-23, que son estos de Transmilenio que llevan al aeropuerto, y ahí se toma un vuelo para alguna parte del mundo y ya. Eso suena simplista, pero es así. Y yo lo que he aprendido es que la mejor manera de conocer un conflicto es hablando con sus víctimas, pero no solamente con las víctimas, también con los victimarios, con los combatientes, con periodistas, con humanitarios, con médicos, y a partir de ahí cocinar una idea antes de mirar fuentes secundarias. En las universidades le suelen decir a uno, primero hay que llenarse un poco de teoría. Yo he hecho exactamente lo contrario, es explorar, mirar, confronto por supuesto la teoría, la conozco los teóricos de conflictos, pero pienso que hay muchos sesgos e incluso mentiras en los análisis de conflictos que no dan cuenta de la realidad. Aquí en Colombia la mejor manera de conocer el conflicto nuestro, ¿cuál es?
pues irse a las zonas rurales, hablar con los excombatientes, con los combatientes, con las víctimas y hacerse una idea de lo que pasa. Eso es lo que he hecho y lo he hecho en varias partes del mundo, incluyendo Afganistán, que es la foto que ven atrás de una víctima de guerra allí en Afganistán, pero he logrado pues estar en Siria varias veces, viví en Palestina, estuve en Sahara Occidental 6 meses, trabajé en el genocidio de Darfur como médico, recorrí Etiopía, estuve en la frontera con Somalia. Entonces, a partir de ahí fui constituyendo como un universo de no solamente de leer los conflictos, sino de encontrar tendencias internacionales para darse uno cuenta que finalmente nuestro conflicto pues tiene elementos muy comunes a otros conflictos. Y entonces yo me pregunto, hombre, si pudieron construir la paz allá, aquí también se puede si tenemos en cuenta esos espejos. Bueno, ahora que haces este relato, recuerdo algo. Cuando yo hice mi rural, yo estaba en Tocaima, que en ese momento era una zona roja, un espacio geográfico de conflictividad entre las FARC, la AUC, y después estuve en el posgrado, en el hospital militar, atendiendo otra orilla del conflicto, como médico, en el hospital militar. Y algo que percibí, Víctor, es que cuando uno como médico está expuesto a este drama de la guerra, hay dos posibilidades. Lo que me pasó a mí fue, yo dije, nunca más. Yo no quiero seguir viendo personas a los 18 años, a los 20 años, mutilados completamente, ver fallecer tantas personas, tantas vidas, escaparse. Yo decía, yo que no quiero ver esto nunca más. Pero también me formé con colegas, y pues esto lo digo con todo el respeto, que tenían una mirada distinta. Decían, no, hay que persistir sin duda en el conflicto hasta derrotar al enemigo. Entonces surgen como esas dos lecturas, ¿no? Ahora, cuando uno lee tus escritos, cuando uno lee tus libros, que he tenido esa fortuna y aprovecho para recomendárselos a los televidentes, uno dice, este médico está haciendo una apuesta por la paz, una completa apuesta por la paz. Uno, ¿de dónde surge en ti esa motivación de irse hacia ese lado, ¿no? Tener esa protensión? Y segundo, ¿cómo sientes que desde la escritura también se le puede aportar a la paz del país? Había una frase famosa que decía que la guerra es una cosa muy seria para dejársela a los militares. Yo diría que la paz es una cosa muy seria para dejársela a los políticos. Y tenemos que como sociedad plantear la paz cuando la guerra a corto tiempo, estoy siendo absolutamente pragmático y espero no me malinterpreten, no se resuelve. Colombia llevamos décadas. Yo he visto el sufrir de las víctimas por años, que por años han estado en Filipinas, que por años lo han vivido en Afganistán, que por décadas han sufrido la guerra en Irak, por ejemplo, con diferentes oleadas. Y a partir de ahí uno dice, hombre, el camino más fácil, el más práctico, pero sobre todo el que más salva vidas, el que más se acerca a la práctica médica, de salvar vidas, de acompañar, de disminuir el dolor, eso lo hace la búsqueda de un proceso de paz. Por supuesto, ningún proceso de paz es ideal, pero eso me lleva a que hace unos 6 años me metiera a estudiar al ELN y acompañara muy de cerca ese proyecto con la salvedad o la tristeza pues, de que no se logró cocinar un proceso de paz como hubiéramos querido, pero yo creo que hay que insistir. Y segundo, ¿por qué se puede contribuir desde las letras? Porque una cosa que hay que hacer es dar testimonio de lo bueno, de lo malo y de lo feo y hay que estudiar. Entonces, a mí me ha permitido estudiar, cuando digo estudiar no digo solamente en los libros, sino la realidad, cómo se hizo la paz en Nepal, cómo se construyó la paz en Aceh, que es una zona de Indonesia, cómo se ha hecho unos proyectos de paz en Afganistán, cómo se hizo la paz en Líbano. Y ese aprendizaje hay que traducirlo. Los médicos hablamos requete feo, no nos entiende nadie, los abogados a veces hacen lo mismo. Entonces, el lenguaje de la paz también se vuelve a veces una cosa muy de eruditos y eso es excluyente. Entonces, ¿cómo construimos un discurso de paz que sea digerible? Y esa ha sido una de mis metas en los últimos años, hacer columnas. De hecho, terminé hace poco en mi página, en mi canal de YouTube, que es victordecurrealugo.com, créditos, un curso de Oriente Medio de 22 horas y un curso de conflictos armados de 15 horas, absolutamente gratis, pero la idea sí es crear canales para compartir esa información, porque creo que eso ayuda en algo a que hagamos conciencia de la guerra y de la paz. Qué maravilloso proyecto, Víctor. Sin duda toca hacer el curso con alguien que sabe y con alguien que ha estado en el terreno. Mira que esta conversación contigo me ha traído recuerdos. Y uno de ellos es pensar en las experiencias que le deja a uno
trabajar dentro de un conflicto. Digamos que la mía ha sido muy en el tema colombiano, muy desde la arista profesional, y tengo una marca, y es decir, nunca un paciente tiene una atención preferente porque pertenezca a determinado grupo. A veces yo sé que para los ciudadanos es difícil entender eso, ¿no? Que uno diga, hombre, si me toca atender una persona que llegó herido, un ladrón herido, a un abusador herido, o a un soldado de la patria herido, o igual es un paciente, ¿no? Lo recordaba ahora con esto de la tragedia de Tasajera, que en ese instante que con varios colegas estábamos buscando como generar un círculo de ayuda para la atención de estas personas, mucha gente decía, pero ¿cómo le van a ayudar a ellos? Si son unos delincuentes, si estaban robando, pero uno desde su óptica médica dice, no, acá tengo un paciente. Entonces, esta introducción que te hago es, ¿cómo ha sido tu experiencia, no en uno, sino en tantos conflictos en tu labor humanitaria, en ese trabajo humanitario que has desempeñado? Varias cosas, claro, uno tiene una postura. Yo no creo que los individuos seamos neutrales. El problema es si esa postura te lleva a traicionar unos principios con los cuales ha apostado de la atención imparcial de las víctimas, de priorizar a la población civil, de brindar una ayuda humanitaria independiente y que sea útil, que no haga daño. Entonces, claro, uno tiene tensiones internas, por supuesto, y tensiones muy complejas, pero yo creo que el trabajar también depende mucho de con quién te rodeas y qué tipo de ambiente laboral creas y con qué tipo de organización vas al terreno. Entonces, uno se puede dar, hay organizaciones donde uno se puede plantear discusiones. Yo recuerdo, solo para citar una muy breve, ¿no? Cuando nos iban a echar de Darfur en el genocidio de Sudán, nos dijeron, hombre, o ustedes cancelan el programa de salud mental y pueden seguir haciendo el de materno-infantil, o los echamos y pierden los dos. Y uno decía, si cancelamos uno, estamos aceptando que estamos excluyendo unas víctimas que nos necesitan. Pero si mantenemos los dos abiertos, perdemos todo. Y hubo una discusión, yo creo, unas 5 horas entre 30 personas y 15 decíamos que sí, 15 decíamos que no del otro lado. Pero es eso, es la posibilidad también de llevar la naturaleza humana. Yo creo que lo principal es ser honesto. Primero decir, mire, mi apuesta es tal, mi compromiso, mi visión de este conflicto es tal. Hay que informarse y a partir de ahí ser transparente con los colegas y decir, mire, este es mi punto. Hay gente y hay humanitarios que han llegado en guerras a decir, hasta aquí llego yo porque en esta guerra no me puedo meter o en esta guerra ya me pesa mucho. Y yo creo que uno tiene que ser honesto con uno, honesto con los colegas y honesto con las víctimas. Bueno, en medio de esta crisis que estamos viviendo en el mundo hay un asunto, ¿no? Y es que siempre nos preguntamos, bueno, yo quisiera viajar, ojalá tenga la oportunidad de viajar. Y mucha gente planea, ¿no? Estas actividades de turismo, pero tú has ido a unos lugares donde propiamente no se va en modo turista, particularmente como Afganistán. Me gustaría que profundizáramos en esa experiencia tuya después de este breve corte de comerciales. Estamos acá en Vida Conciencia conversando con el doctor Víctor Correa de Lugo, que no solamente es un médico con una amplia formación, sino que adicionalmente es un periodista de conflictos armados y nos ha, a través de sus libros, transmitido historias asombrosas, historias profundas de lo que implica la violencia, pero también la paz en el mundo. Y ahora íbamos a otro punto de la conversación y es acerca de los viajes. Quiero, antes de formular esta pregunta, Víctor, hacer una pequeña introducción. Quiero recomendarle a los televidentes un libro pequeño. Se llama La aventura, el aburrimiento y lo serio, de Vladimir Yankelevich, del pensador francés Vladimir Yankelevich. Y ahí, Víctor, ahora que te escuchaba, pensaba en esta definición particular que él tiene. Él hace una separación entre realmente lo que es el aventurero, quien hace la aventura, o quien es un aventuroso. Entonces, normalmente, quien viaja en modo turista, su realidad se la acoplan, ¿no? Entonces, el hotel en la isla perdida, pero el hotel 5 estrellas, con todas las comodidades, con todos los lujos, ese es el que Yankelevich denomina el aventuroso. Pero aquel verdadero aventurero, el que le apuesta a la aventura, no busca adaptar la realidad,
sino que va a adaptarse a la realidad. Háblanos un poco sobre cómo ha sido esa experiencia del médico que realmente va a vivir una literal aventura, como es estar inmerso en estas regiones del mundo que suenan tan hostiles, como por ejemplo Afganistán, Irak. ¿Cómo ha sido tu experiencia realizando todos estos viajes? Bueno, hay un sinnúmero de historias que no alcanzaría a contar, pero cosas como que uno tiene un canal de alguien que lo va a encontrar en Kabul y ese nunca llega y le toca a uno buscarse la vida, o tratar de convencer a un policía de fronteras en Bagdad que yo era turista y él me decía, aquí no hay ningún tipo de turismo, aquí no lo dejo entrar. O en Kabul, por ejemplo, unos soldados estadounidenses asumieron que yo tengo pasaporte colombiano y pasaporte español, entonces asumieron que como no hay turismo en Afganistán, yo era del espionaje español. Ese tipo de cosas se encuentran todo el tiempo. Y una de las más curiosas es que cuando ven el pasaporte español, la primera pregunta que le hacen a uno es que si Barça o Real Madrid. Entonces yo siempre termino por contrapreguntar, bueno, ¿tú de qué lado eres? Y si me dicen Barça, yo digo que Barça, y si dicen Real Madrid, que yo digo que Real Madrid. Es decir, Messi no tiene ni idea cuántas veces me ha ayudado a cruzar fronteras. Pero creo que la posibilidad fundamental es abrirse a la comida, abrirse a las fiestas, a las celebraciones. Por ejemplo, en el mundo musulmán, el Ramadán en las noches, eso es una fiesta completa que hay que celebrarlo y vivirlo. Y también, por ejemplo, recuerdo en Filipinas, estábamos en una zona que es la zona del Frente Moro de Liberación Nacional y había una serie de montañitas y los cultivos eran de yuca, de café y de plátano. Y me ofrecieron un plato típico de allí, que es una masa de arroz con pedazos de pollo envuelto en matas de plátano. Es decir, atravesé medio planeta, literal, o sea, todo el planeta, las antípodas nuestras son Filipinas, para ir a comerme una cosa que es un tamal, ¿no? Con variaciones, pero es un tamal. Es decir, que finalmente somos los mismos seres humanos, pero yo creo que parte de descubrir eso, descubrir las comidas, los rituales, cosas que para uno pueden ser absolutamente tontas, para alguien pueden ser muy importantes, y cómo aprende uno a respetar esos tonos, a respetar los silencios, y sobre todo, incluso a vestirse como ellos, no por una cosa fashion, sino, por ejemplo, para ir de Kabul a Jalalabad se estaban produciendo muchos secuestros de extranjeros. Entonces me dijeron, la mejor manera de camuflarte es vístete de pashtun. Me vestí de pashtun, pude ir a Jalalabad y regresar. Ese tipo de cosas a veces sirven, repito, no por una actitud folclórica o de irrespeto, sino camuflarse es fácil. Para los latinos tenemos todos cara de árabes, de pashtunes, de iraníes, o sea que pasamos fácil, y fue apasionante, ¿no? Pero sobre todo el placer de la comida y el placer de la comunicación cuando no hay un idioma común. Es absolutamente apasionante cómo uno a través de señas y de ruidos y de gestos termina por comunicarse con otro ser humano. Bueno, Víctor, ahora me surge otra duda. ¿Cómo piensas que en este momento están viviendo estos pueblos, estas naciones, que aún no han logrado ese gran sueño de ser país? Hablo específicamente, por ejemplo, el pueblo kurdo. Sé que acabas de, si no estoy mal, acabas de publicar un libro sobre el pueblo kurdo y ese gran anhelo de que el Kurdistán ya sea una realidad, así como lo están experimentando los palestinos, también con ese sueño de por fin ser ya un estado, un país, pues reconocido ampliamente en el mundo. ¿Cómo sientes que en medio de la pandemia ellos experimentan todavía esa lucha por ser? A ver, yo lo que he pensado es que la pandemia ha desnudado muchas cosas. En nuestro caso, ha desnudado una pobreza vergonzante de algunos sectores de la población, pero no se da en abstracto. La pandemia se da sobre la base de la realidad que es. Entonces las sociedades profundamente egoístas, xenófobas, racistas, pues se portan de una manera racista frente a la xenofobia, y lo vemos en el caso de los Estados Unidos. O los pueblos que son profundamente solidarios. Me preocupa una cosa, los kurdos especialmente y los árabes, sobre todo los palestinos, les encanta compartir, o sea, la hospitalidad es un valor, es un principio. Entonces yo no me imagino estar allí sabiendo las restricciones que hay sin poder compartir, porque el compartir es vente a mi casa, es comamos de lo mismo, es comamos del mismo plato. Entonces esa cultura de la cercanía, del abrazo, de la familia extensa, ¿cómo se da en términos de una pandemia? No tengo ni idea, y me alegra estar aquí porque me parecería muy frustrante estar allá y no poder
celebrar, abrazar y comer en colectivo como se hace, por ejemplo, en el mundo árabe. En el mundo kurdo, sé por experiencias recientes, yo estuve el año pasado en el Kurdistán turco, en el Kurdistán iraquí, y estuve con los batallones de mujeres del Kurdistán sirio. Lo que uno observa y la información que me han hecho llegar es que mantienen formas de control, pero hay que reconocer que hay una precariedad, y esa precariedad viene de ser comunidades discriminadas, como los rohingya en Birmania, como los saharauis en Sahara Occidental y en Marruecos, pero que además tiene un sistema de salud muy precario. Entonces, la precariedad de ser sociedades marginadas, empobrecidas, con un sistema de salud precario, los hace muy vulnerables, pero no por eso dejan de ser lo que son, pueblos alegres, pueblos felices, pueblos profundamente solidarios. Bueno, ahí siento algo, y es que cuando hablas esto de pueblos profundamente alegres y solidarios, uno puede comprender que dentro del mundo del Islam, evidentemente así como ocurre en el cristianismo, hay diferentes lecturas de los libros sagrados, ¿no? Ya sea o de la Biblia, o en el caso de los judíos de la Torá, lo mismo existe en la lectura del Corán, y esa misma lectura, de la manera como se hacen las interpretaciones, hace también que se generen diferentes organizaciones que dentro de un extremismo pues han ido generando este tipo de estructuras que terminan desencadenando tanta violencia. Pero me llama la atención esto que cuentas, porque pareciera que hay una lectura común en tanto la solidaridad y la alegría. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de visitar Egipto, me sorprendió, y lo mismo cuando tuve la posibilidad de visitar Turquía, que dentro del Islam así se generan restricciones, los veía uno completamente alegres, y erróneamente desde este lado del mundo tenemos, bueno, yo ahí sí no me siento identificado, pero hay una parte de la población en América Latina que tiene una idea errónea, ¿no, Víctor? Y es, ese lado de allá del mundo es un mundo violento, es un mundo asociado al terrorismo, lo cual me parece que es un estigma perverso, perverso. Así como a nosotros nos gusta que asocien Colombia al tráfico de drogas, porque evidentemente sabemos que eso no tiene ningún sustento, que sí es un problema que tenemos, pero no es lo que nos caracteriza como nación. ¿Cuál podría ser tu mensaje para los televidentes de ese contacto que has tenido con esta otra parte del mundo en sus diferentes modos de expresión? Eh, Maquiavelo decía que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca, y hay que acercarse a eso que nos quieren presentar como fantasmas y que no lo son. Es decir, yo me he sentido profundamente seguro, me he sentido profundamente querido, y he visto las fiestas, no necesitan del licor, no necesitan emborracharse para estar felices o para compartir. Creo que nos hemos inventado un Oriente Medio donde todos los musulmanes son árabes, lo que no es cierto, todos los árabes son musulmanes, lo que tampoco es cierto, y todos son terroristas. Entonces me parece que hay que desprenderse de esos mitos, así como no podemos decir todos los colombianos son narcotraficantes, o aquí dentro de Colombia todos los paisas tal cosa, todos los boyacenses tal otra, todos los costeños tal cosa. Me parece que tenemos que ir allá. Yo lo que les digo es viajen, vayan allá y disfruten. Vivan, experimenten. Para mí, de los sitios más bellos, emblemáticos, ha sido pisar Babilonia, la antigua Babilonia, que queda a unos como 80, 100 kilómetros de Bagdad, pisar Petra en el desierto en Jordania. Eso es absolutamente bello, ¿no? Pisar Kabul, en el caso de Afganistán, ¿no? Llegar uno a la zona sur, la zona selvática de Tailandia, donde hay la guerra en el reino de Pataní. Es decir, hay otras cosas que hay allí que en medio de la guerra, en medio del dolor brutal, incluso el genocidio de Darfur, que era una cosa brutal, había espacio para la amistad, para la ternura, para la solidaridad. Eso también existe. Yo creo que no podemos contribuir de ninguna manera a satanizar a los demás sin conocerlos, o reducirlos a su guerra, o reducirlos a su religión. El profesor Olivier Roy, francés, decía, ya no importa lo que el Corán dice, importa lo que la gente cree que el Corán dice. Pero igual yo solía en clase explicar cómo también hay una cantidad de mitos sobre la Biblia que no existen escritos en la Biblia. Entonces a veces es mejor acerquémonos y conozcamos de primera mano a los árabes, a los musulmanes, a los judíos, a los maronitas, a los yazidíes, antes de llegar con esa como si tuviéramos una cortina de engaños. Yo creo que hay que develar todas esas mentiras que tenemos, porque igual a uno le molesta cuando viaja, Camilo, y le dicen a uno, Pablo Escobar. Pues yo prefiero cuando en Líbano se acordaban más de Shakira que de Pablo Escobar como colombianidad. Sí, sí, sin duda, sin duda. Eso que hablas me parece absolutamente relevante, y es evitar las generalizaciones, ¿no? En todo sentido.
no solamente cuando nos referimos a ese otro lado del mundo, sino también eso que destacas que ocurre en Colombia, es decir, los de tal región son así, de una vez, la generalización. Y esto pues hay un llamado a la sensatez en esos maravillosos ensayos de Montaigne y también los escritos de David Hume que nos recuerdan lo peligroso que es tomar lo particular y buscar universalizarlo. Y creo que ese es una parte de ese llamado profundo que nos estás haciendo en este momento. Y parte de ese llamado a la acción, Víctor, ¿cómo podemos aterrizarlo en la cotidianidad? Yo sé que normalmente podemos decir, no, hay que ser bondadosos, hay que ser respetuosos, pero después de haber estado respirando conflictos por diferentes razones en el mundo, ¿cuál puede ser tu mensaje para los colombianos dentro de esas acciones, esa cotidianidad? ¿Qué podemos hacer como para buscar esa tan anhelada paz? Camilo, tú me estás invitando a que sea optimista cuando yo estoy saliendo de una racha de pesimismo y de escepticismo sobre si la humanidad cambia, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, paréntesis, la pandemia nos va a dejar igualito o peor de lo que somos, pero yo no veo un horizonte. Si en medio de la pandemia estamos llenos de racismo y xenofobia, ¿cómo será después de la pandemia? Pero quiero decir, el problema de la paz no es si la queremos, es que la necesitamos. Si uno le mete números desde el mercado, desde la construcción de país, desde el número de muertos, desde las importaciones, desde la inversión extranjera, desde la soberanía, desde el desarrollo agrario, desde cualquier variable, la paz aparece como una necesidad. Entonces, más allá de un cuento, y es lo que yo intento decirles, sobre todo a los enemigos de la paz. Primero, los enemigos de la paz en Mali y Ruanda terminaron generando grandes desgracias. Mali hoy en día está la mitad en manos del Estado, del Al-Qaeda, del Magreb, y Ruanda terminó en un gran genocidio después de firmar un proceso de paz. Y las dos fueron creaciones de un sector de la sociedad que era enemiga de la paz. Los enemigos de la paz existen. Lo que uno les dice es, por favor, sepárense por un momento del dogma, del ismo, el que sea, y empecemos a revisar y tú lo viste, Camilo, o tus amigos lo vieron, un hospital militar central sin heridos de guerra. Sí, Eso sí. no tiene precio. Cuando uno ve que la gente de Catatumbo, si bien es cierto, sigue sufriendo por salud, educación, trabajo, vías, pero celebraron una Navidad, la Navidad posterior a la entrega de armas de las FARC y con tregua en ese momento del ELN, donde le mandaban unos mensajes diciendo pudimos celebrar la Navidad. Esas cosas no tienen precio. Yo lo que le pido a la gente dogmática es ponga sus rabias y sus odios un momentito al lado y examine académicamente. Académicamente no quiere decir con doctorado, sino con razones, con honestidad, con objetividad, lo más que se pueda, esa realidad. Y dígame si usted prefiere la guerra a la paz. Yo creo que tenemos que insistir en la paz, así estemos desilusionados, así no veamos por dónde, porque la necesitamos. Sí, mira que escucharte hablar, insisto, me trae recuerdos. Y ahora que hacías ese comentario, si yo viví o no un hospital militar sin heridos, tengo que decirte que no, desafortunadamente no. Yo desde el primer día que pisé el hospital hasta el último día, tuve que experimentar ese lado del conflicto, el lado del dolor, el lado de la muerte, constantemente. Y el día que ya pasados unos años, di en los diarios, cuando el hospital militar no tiene pacientes de guerra en este momento, yo decía, wow, esto no puede ser. Y recuerdo que ese día se me aguaron los ojos de la emoción. Entonces, evidentemente sí, es un profundo anhelo y como lo manifiestas, una necesidad. Ahora, Víctor, debe haber algo, especularmente lo digo, que independientemente de esos lugares en el mundo, genere esas explosiones de esos conflictos. Desde tu experiencia en el terreno, ¿cómo podríamos describir ese factor común de los conflictos? Porque hay una manera reduccionista burda de decirlo, ¿no? Ah, es que allá en Oriente Medio, no, esa gente está loca, esos son los fundamentalistas y por eso pelean. Pero entonces lo mismo podrían decir de acá de Colombia. Ah, es que esta gente está loca, mire, se matan entre ellos. Y creo que esos reduccionismos pues poco ayudan. ¿Cuál Sí, sería tu lectura de hay ese? algunos, esas son mis grandes peleas con los teóricos de conflictos, que algunos dicen que todas las guerras son religiosas, o que todas las guerras son culturales, o que todas las guerras son de avaricia, o que todas las guerras se resuelven con abracitos. Ese es, digamos, no voy a mencionar nombres de autores, pero esas son como las corrientes de pensamiento de las que yo me alejo de manera marcada. Yo creo que tiene que ver con la
o con la inexistencia de un pacto social o con su incumplimiento. Es decir, hay exclusiones, hay pobreza, hay inequidades. Las guerras no tienen un único factor, son multifactoriales. Claro que hay algunas que tienen elementos religiosos, otras tienen elementos económicos, la inmensa mayoría tiene elementos económicos, por supuesto, culturales, étnicos, políticos, coyunturales, presiones internacionales, agendas locales. Pero yo me refiero a como que no existe un contrato social, es decir, no existe un pacto en estas sociedades y si existe, no ha sido respetado. ¿Qué le enseña a uno eso para Colombia? Que aquí no tenemos un pacto social, lo más cercano es la Constitución del 91, y que si existe, cómo se garantiza y cómo se respeta. ¿Por qué? Porque finalmente, apelando a una construcción, John Rawls lo explica mejor en su libro Liberalismo Político, podría uno acercarse a eso. Ahora, cuando uno entra en pesimismo, también echa mano del contrato social desde la óptica de Hobbes, ¿no? El hombre es lobo, es un lobo para el hombre. Finalmente, así sea por voluntad propia o por imposición del colectivo, pero necesitamos hacer pactos sociales que perduren, que la gente se sienta reflejada. No basta con escribir un papel y guardarlo si la sociedad no conoce ese papel. Y si miramos eso, entendemos cómo en Nepal no existía en ese pacto social, cómo la exclusión como problema de ese pacto social desigual era lo que se veía en Indonesia, lo que veíamos en Sudán, la inexistencia de un pacto social o de instituciones que lo apliquen es lo que vemos en Somalia, ignorar parte de la sociedad que quiere participar de ese pacto social es lo que vemos en Marruecos, en el caso de Sahara Occidental, o lo que vemos en Birmania. En fin, el pacto social como una figura, no estoy hablando solo de la Constitución, sino el pacto social como esa figura nos podría servir para entender y canalizar búsquedas de construcción de paz. Un nuevo contrato social para reducir el número de conflictos y la intensidad de los conflictos en el mundo. Víctor, nos hiciste hace unos minutos una propuesta aquí en público que quiero retomarla y es este curso sobre Medio Oriente que dictas gratuitamente. Cuéntanos dónde podemos encontrar tus libros, tus escritos y dónde se puede tomar el curso. Claro, lo primero es que el curso es gratis. Yo sé que hay gente que le encanta hacer cursos y cobrar un platal. Nosotros decidimos hacerlo, digo nosotros, porque hay un grupo de personas que trabajan conmigo, grandes amigos, y nos juntamos y logramos confeccionar este curso bajo mi dirección. La segunda cosa es, está disponible, ya terminamos ya 22 sesiones, incluyendo el pueblo kurdo, Irak, Líbano, la ocupación de Palestina, el Estado Islámico, la guerra de Siria. Y aparece en mi página web que es contraria, como me has dicho el nombre, pero Camilo, tranquilo que todo el mundo me dice mal el nombre, no te preocupes. Es victordcurrealugo.com. Siempre me dicen de otra manera, me voy a poner José Rodríguez, que me parece que lo entiende más fácil la gente. Bueno, ahí hay una sección que es de cursos, pero además ahí encuentran una sección que es de libros, donde hay 15 libros descargables. Hay libros escritos con testimonios de las comunidades de Arauca y de Catatumbo. Hay un libro de Derecho Internacional Humanitario. Está mi tesis doctoral sobre la salud como derecho humano. Hay un libro sobre un debate ahorita en medio de la pandemia fundamental que es salud y neoliberalismo, para que discutamos académicamente y seamos serios en lo que planteamos. Pero además hay un libro que regalamos que se llama De otras guerras y de otras partes, donde están muchas de las crónicas que alimentan mi curso. Y allí en la sección de cursos hay dos cursos, un curso de conflictos armados y un curso de Oriente Medio. Y ahí están todas las clases gratuitas, incluso está la bibliografía gratis. Entonces lo que invito a las personas que nos estén viendo es a que entren victordcurrealugo.com y ahí tienen todo el material. Hay una sección sobre Colombia, un seguimiento al proceso de paz con el ELN, bueno, una sección de Oriente Medio, una sección de África, de Asia, mi bodega de Víctor se llama, que es donde tengo mis cosas más íntimas, mi libro de poemas, porque creo que no lo sabías, Camilo, cuando era joven escribí poemas, entonces ahí está ese libro y decidí llamarlo La Bodega de Víctor para burlarme de muchas de las fantasías y paranoias con que vivimos en Colombia. Víctor de Correa Lugo, colega querido, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Felicitaciones y gratitud por este maravilloso trabajo que desempeñas. A ustedes, gracias por haberse conectado a una nueva emisión de Vida Conciencia. Nos vemos en un próximo episodio.